Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ixieni Torres Álvarez, soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada y el día de hoy les voy a compartir la autorreflexión de la unidad 3 de la materia de Fisiología Aplicada 1 con el maestro Enrique Arroz Palomino. Bueno, primero vamos a hablar sobre lo que es la desnutrición y a ciencia cierta. La desnutrición nos habla de una carencia, de una ingesta de proteínas y calorías en un periodo amplio de tiempo, lo cual hace un detrimento o perjudica la salud del individuo. Podemos clasificarla de diferentes formas. Una de las clasificaciones es por su origen. Hablamos de una desnutrición primaria cuando sus aspectos socioculturales, económicos, de entorno ambiental nos propician esto. Por ejemplo, que no tengan acceso por la economía con la compra de los alimentos, por la distribución geográfica, que no sean accesibles, que no haya seguridad alimentaria en las personas, o que por sus creencias religiosas les impida comer ciertos alimentos y por esto tienen una carencia de los mismos. Hablamos de una desnutrición secundaria cuando el aprovechamiento de estos alimentos, aunque se tiene laxancia para ellos, no es adecuado y por lo tanto no pueden ser asimilados por el organismo. Otra clasificación que se tiene es por el tipo de sustrato. Quiere decir que cuando hablamos de una desnutrición energética, hace falta un sustrato, pues obviamente que de energía, como son los lípidos o los carbohidratos, y esa carencia genera la desnutrición. Cuando hablamos de un sustrato proteico, pues obviamente las proteínas es lo que está en déficit de nuestra dieta, por eso hay esta desnutrición, o una forma mixta, como puede ser la energético-proteica, que es una de las más comunes en las desnutriciones que se dan. Otra clasificación es por el tiempo de evolución. ¿Cuánto tiempo lleva esta desnutrición en el paciente? Hablamos de que un paciente en una desnutrición aguda es menor a 6 meses. Y cuando estamos hablando de que es una desnutrición crónica, es que lleva mucho más tiempo de 6 meses, ¿no? Por ejemplo, la marasmo. Otra forma de clasificarlas es por la gravedad. ¿En qué nivel encontramos? Hablamos de una desnutrición leve cuando por la valoración de riesgo nutrimental se encuentra en riesgo 1. Por ejemplo, cuando tiene una pérdida mayor al 5% del peso corporal en 3 meses o su ingesta ha disminuido entre el 50 al 75% de lo recomendado. Una desnutrición moderada, hablamos de que cuando es por evaluación global subjetiva, se encuentra en la clasificación B, que es mayor al 5% de pérdida de peso corporal en 2 meses y maneja un índice de masa corporal pues entre bajo, ¿no? Y su ingesta ha disminuido entre 25 a 50%. Y una desnutrición grave o severa es aquella que por la evaluación global subjetiva se encuentra en clasificación C, donde hay una pérdida mayor al 5% del peso corporal en un mes, que está por debajo de 18.5 de índice de masa corporal y su ingesta está muy bajita, solamente ingiere entre el 25 o menos por ciento de la ingesta recomendada. Ahora vamos a hablar de obesidad. Como dice la OMS, la obesidad se basa en una acumulación desmedida y poco favorable para la salud de un peso corporal y acumulación grasa. Entonces todo este exceso genera la obesidad en las personas. Vamos a clasificar la OMS según la Organización Mundial de la Salud de dos formas, si estamos hablando de adultos o si estamos hablando de menores, niños y adolescentes. En el caso de los adultos, todo aquel que tiene un índice de masa corporal superior a 30 va a ser obeso. Entonces ya vamos a después poder hablar de obesidad a diferentes grados. Pero bueno, obesidad grado 1 sería de un índice de masa corporal de 30 a antes de 35, obesidad grado 2 de 35 a antes de 40 y obesidad grado 3 o mórbida, estamos hablando de mayor a 40. En el caso de los niños de 0 a 5 años vamos a tomar en cuenta su peso, su edad y su talla para localizarlos en una gráfica de percentiles. Cuando hablamos de 0 a 5 años, todo aquel niño o pequeño que cae en 3 desviaciones por encima de lo normal, hablamos de obesidad. Y en el caso de adolescentes, todos aquellos de 5 a 19 años que caen por 2 percentilas por encima de la normalidad, estamos hablando de obesidad.
Bueno, ahora vamos a hablar por qué es importante conocer sobre los trastornos de deficiencia y de exceso de nutrimentos. Primero, porque es un problema que abarca a nivel nacional y esto pues es y mundial también. Entonces esto nos va a llevar a entender cuáles son sus afectaciones metabólicas, cómo cambia el cuerpo, qué se modifica en ellos, cuál es el origen de esto, cuál es su etiología, por qué se causó este daño, cuál es la fisiopatología, cuáles son los procesos que se van a ir dando alrededor y cuáles van a ser obviamente pues sus consecuencias, ¿no? A dónde los va a llevar este detrimento o deterioro del organismo, para que nosotros podamos hacer una buena valoración nutricional y entonces tomar en cuenta qué necesitamos para hacer una intervención adecuada. Si van a estar suplementación, qué plan alimentario voy a tener, qué voy a quitar de lo que normalmente come, qué voy a adaptar a su entorno social, qué actividad física es la recomendada y cómo debe de cambiar sus hábitos alimenticios. Por último, bueno, pues esta es la bibliografía que yo utilicé, las referencias que utilicé para esta actividad. Y me gustaría comentarles que tanto la desnutrición como la obesidad son problemas que han tenido repercusión en años en el mundo. Siguen siendo problemas actuales y siguen siendo las pandemias más graves que hay, en especial la obesidad, que cada día cobra más víctimas de morbilidad en el mundo. Agradezco mucho su atención. Mi nombre es Ixieni Torres Álvarez. Gracias.